final hacemos un examen, una evaluación de todos los contenidos que hemos hecho. Yo pienso que eso es como global. Estamos cerca. Un Voy a dar ejemplo un no es ejemplo. como cuando, perdón, maestro, un ejemplo no es cuando vas a presentar para la prepa. ¿Qué es un general? Ah, no, la estamos confundiendo con el que vamos a ver más adelante. Ahorita les digo por qué. Recuerdan Maestro, que hicimos un ejemplo. Maestro, Adelante, adelante. no, donde el alumno aprende como o sea, el alumno aprende en su progreso, con su comportamiento, o sea, de todo lo que aprendió. ujú. Ok, sí, Pues sí, aquí, pero acá, nos falta el ejemplo. acá tienen, el ejemplo. Es tener el examen, es poner un examen de todo lo que vieron, o sea, evaluar todo lo que vio en su historia de estudio. ¿No Ah, sería como una rúbrica? ¿Pregunta o respuesta? Bueno, respuesta. Ya está ahí, pues es lo de la Ok, tarea. Ay, qué pena. evaluación global. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Este es el modelo más famoso. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Resultados que se obtuvieron, aplicamos la planificación. Ok, sale. Ejemplo de evaluación global. Este que estamos haciendo. Ya preguntamos de manera diagnóstica, ¿sí o no? sí, Ya tuvieron su primera evaluación parcial, ¿sí o no? Sí, sí. Ok, voy a agregar 3 décimas. De acuerdo a lo que contestaron, Michelle, ¿quién más participó? Yo, María, Y Gabriel Pero, igual. María, Vero, ¿quién más? Yo igual, Gabriel. Estoy participando. María, Vero, Gabriel, Navid, ¿quién más? Juanita, yo igual, maestro. Todos ¿quién estamos es Yuval? participando. Todos estamos participando. Todos hablan. Nelvi, Aquí, Nelvi, muy bien, Nelvi. ¿A quién le doy las 3 décimas para que sea una coevaluación? Una coevaluación. ¿Sí? ¿Qué dice el público? ¿A quién le damos, de acuerdo a lo que participó y a sus fundamentos, a quién se la doy las 3 décimas? A Pues. ninguno. Ah, Pues a todos tratamos todos, de, maestro. sí, no, maestro, claro, todos tratamos de dar Bueno, una esa es su autoevaluación. a todos. Esa es su autoevaluación. Ya le agregaron otro Ganamos. elemento, pero en la coevaluación, a ver, hay que ser objetivos. ¿Quién dice yo? Arriésguense, háganse de un enemigo el día de hoy. Yo digo que ninguno, profe, porque le estuvimos dando y dando la piñata, pero nadie la rompió. Ok, Entonces, pues, entonces, ¿a nadie? Bueno, ¿todos de acuerdo? No, ¿Quién Sí, dice que maestro, porque no? fue más Sí. que nada como una lluvia de ideas. O sea, como que quedó en una lluvia de ideas. Todos comentaron, pero no llegó claro, a En un todos, consenso. con todos nuestros comentarios completamos. exacto, con O sea, todos, 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 todos. todos le pegamos a la piñata, todos la rompió, usted la rompió, así que si quiere repartir el dulce, hágalo, si no, Entonces me los doy retíralo. a mí. sí, porque ya dimos nuestro punto de Sí, porque vista, te digo pero lo que faltó. de Sí, ejemplo. porque faltó así como Bueno, el a ejemplo ver, de la evaluación vamos a hacer global. el ejemplo más grande, pero así rápido para terminar. ¿Cuántos palazos le diste tú, Juanita? ¿O le doy al que le dio más palazos? ¿O al que le El que dio le uno, dio pero más, casi la rompe? ¿Sale? ¿Qué estamos haciendo? Es que el palazo que usted dio era un poquito. Y el que le dio duro, todos le dimos duro. Es que ella ¿Sale? abarca Estamos abarcando más allá de todos los maestro. componentes del contenido educativo, todos los componentes que están presentes en la evaluación. En este ejemplo que ustedes ponen, bueno, ¿a qué palazo le doy más valor? ¿Al último? ¿Al primero? ¿Al segundo? ¿Al que le dio más fuerte? ¿Al que le dio más despacito? Este es un ejemplo de evaluación global, ¿va? Ah, pues. Ahora, vámonos con el que sigue.
Evaluación según el estándar de comparación. Ahora sí, Juanita, me habías platicado de uno, ¿cuál era? Yo decía el del de que presentan en la prepa, por decir que es global y es nacional. Ese sería un ejemplo del global. El Exanis. El examen. El que aplican hoy, ¿no? Sí, hoy se Hoy y aplicó el mañana. Exanis. Ajá, Ese es un exactamente. ejemplo de evaluación según el estándar de comparación. Implica evaluar a todos los alumnos que pasan de tercero de secundaria a un nivel superior, medio superior, utilizando como referencia una norma. ¿Cuál sería la normativa? Todos los estándares de aprendizaje que están situados en ese examen, que se llama, ¿cómo se llama? Tani, Y hay dos, ¿no? Y tres, creo. ¿Sí sí, sabía? hay dos, uno, dos, tres. ¿Dónde se aplican esos? El Exanis 1 en prepa. El dos, Universidad. no sé, Universidad. yo pregunto, ¿eh? Universidad. Seguros. Y el 3, tienen tarea. Pero también podría ser, ¿se acuerdan del enlace? La prueba enlace. Sí. PISA. Ujú. ¿Qué otro conocen que es estandarizado? Ceneval. El Ceneval, muy bien, Andy. Y una evaluación según un estándar de comparación criterial, ¿cuál sería? Ya dijeron la de Pisa. ¿Mande? La de Pisa ya la dijeron. Sí. No la escuché. Ceneval, Pisa. En la criterial pueden entrar los exámenes extraordinarios, dependiendo del bachillerato que se esté cursando. No, sería una evaluación diferida. Ya pasó el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y es primera, segunda, tercera oportunidad, cuarta, quinta, sexta, a ver hasta, porque se sale de lo ordinario, de la evaluación ordinaria. Criterial implica evaluar al estudiante utilizando a él mismo como referencia a partir de criterios establecidos por el docente en la evaluación diagnóstica. ¿Alguno de ustedes ha Las trabajado entrevistas, educación maestro, especial? ¿Mande? las entrevistas maestras de la universidad, por ejemplo, hay universidades que para algunas carreras hacen entrevistas personales a los alumnos para ver si tienen como que el perfil para la carrera. Igual es estandarizado y tú vas a la entrevista antes de entrar a la universidad, antes de presentar el examen para ingreso. Ok, ¿y cuáles serían los criterios? Ya me lo dijiste. Pues es como examen vocacional para ver si tienen la vocación para esa carrera. Entonces les hacen una entrevista, es una prueba, y luego ya les hacen la prueba de conocimiento, el examen de conocimiento que presentan para ingresar a la universidad. No sé cómo. Sí, pero te ayudo con el nombre. Este es griego y este no es griego. ¿Cómo se llama eso? Por ejemplo, cuando ponen a los de la cárcel así y luego así, y que le dicen ponte de Perfil. Ponte de perfil. perfil del qué? El perfil del alumno. Del alumno. De ingreso. El perfil de de ingreso. Esa sería una evaluación criterial. Ingreso. Sale el perfil de ingreso y a partir de los resultados irle desarrollando habilidades o competencias y realizar una nueva evaluación para ver, de acuerdo a los propios criterios del alumno, si avanzó, si desarrolló o no. ¿Sí? ¿Dudas con este? Te voy a poner aquí perfil de ingreso y el perfil de ingreso para que recuerden, ¿sale? Ahora, eso que acabamos de revisar, ¿cómo se llama? ¿Tipos de qué? De evaluación. De comparación. Tipos de evaluación según Evaluación. intención, estándar de comparación, momentos, fases, ¿sale? Vamos con el tema 5. Ya estamos cerrando el temario, ¿eh? Aquí hay que ponernos bien abusados. Técnicas e instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación y cuáles son los instrumentos? ¿Quién dice yo? Por 3 décimas. Hoy andamos regaladores, ¿eh? Técnica de interrogatorio, cuestionario, entrevista. No, pero ¿cuál es una técnica de evaluación y cuál es un instrumento de evaluación? El instrumento de evaluación pueden ser listas de cotejo, rúbricas. Esos son instrumentos de evaluación para evaluar
si aprendió o no aprendió los chicos, aparte de las pruebas que son sumativas, por decir, un examen que le tenga una ponderación, ese es un instrumento de evaluación. Sí, ya tienes el 50%, Mara, ¿eh? Muy bien. Ya sabes diferenciarlos físicamente, pero ¿cuál es la diferencia teórica o conceptual entre una técnica y un instrumento? Aumenta la bolsa a 5 décimas, medio punto. ¿Quién dice yo? 10, 9, 8, Profe, pues 7. es que la técnica se fundamenta en una justificación para llevarse a cabo de acuerdo a cierto enfoque o cierta metodología, y el instrumento ya es el, pues justamente eso, o sea, el instrumento que se va a aplicar ya prácticamente para evaluar todo eso, pero la técnica es como el respaldo y la justificación de cómo se va a llevar a cabo, dependiendo de la técnica, no sé, constructivista de la evaluación, con la justificación de los autores que proponen ese tipo de evaluación. Y ya el instrumento hasta puede ser, pienso yo que personalizado, dependiendo también como el tipo de aspecto educativo que se va a evaluar, por ejemplo, en el proyecto que nos toca hacer, ¿no? Que cómo enseñar suma, resta, multiplicación o división. Pues Ok, es que ahí me lo está poniendo, ¿no, maestro? O sea, puedo usar un cuestionario, ¿no? O sea, no, me está diciendo técnicas. este es el temario. Profe. Ya llevamos 2 buenos palazos. A ver, ¿quién dice yo? A ver, yo, Vero. Bueno, el instrumento pues son las pruebas, ¿no? Que van a recoger la información, y ya va a ser el medio por el cual la técnica va a resultar efectiva, ¿no? Así como la técnica que planeamos, ya va a alcanzar ese propósito que teníamos para evaluar, no sé. Así como a realizar un examen, alguna prueba, pues eso es así como formal. Y el instrumento ahí pues ya va a ser ya lo tienen. el instrumento va a ser el cuestionario, la entrevista. Maestro, las técnicas pueden ser 3, que es la observación, la encuesta y la entrevista, como dijo la compañera. A ver, tenemos 4 palazos. Ahí espérense. Es que 4 prácticamente palazos. Vuelve a hacer la pregunta. que la técnica es recopilar la información, y el Yo creo instrumento que la es técnica el método señala el cómo se va a recopilar la para información. obtener la información. Ok, a ver, tenemos 4 palazos. Tengo a Mara, Michelle, Vero y la técnica es, por ejemplo, si vas a Graciela. observar, si vas A ver. a formular preguntas, si vas a hacer, por ejemplo, en técnica de entrevista, y ya el instrumento es lo físico, o sea, cómo lo vas a hacer, si con una lista de cotejos, si con una escala de rangos, si con un cuestionario, si con un examen. O sea, uno es, o sea, que voy a observar, pero voy a hacer un cuestionario. O voy a formular preguntas. Esa va a ser mi técnica, y cómo la voy a usar a través de un examen. Bien, ahí están los primeros 5 décimas. Bien, Landy. Bien, es correcto. La técnica de evaluación son las estrategias que vamos a utilizar para recoger información. ¿Sale? Como nos decía Landy, ok, mi técnica es la observación. Bueno, y a partir de la observación, ¿cómo voy a recoger información? A través de producciones, a través de evidencias que tiene que crear el propio alumno. ¿Sale? Yo no puedo observar y decir, recojo esta información así, así, así. O sea, necesito evidencia de que el alumno arroje información. ¿Sale? Si el alumno no arroja información, lo que estoy haciendo nada más es una investigación de carácter cuantitativo. O sea, no estoy evaluando absolutamente nada. Las técnicas que utilizar pues son diferentes dependiendo si el alumnado participa o no participa. Si no participa, voy a diseñar instrumentos de evaluación para evaluarlo de acuerdo a una teoría, a una corriente, de acuerdo a información preestablecida. Si participa, voy a diseñar instrumentos como el cuestionario, como una lista de cotejo,
¿sale? Para poder obtener información. ¿Dudas con técnica e instrumento? ¿No? Puede ser pregunta de examen. ¿Todos de acuerdo? Que Landy se Maestro, lleva entonces, los maestro, puntos entonces listos. técnica. Entonces la técnica señala el cómo se va a recopilar la información. La Para que me quede técnica claro. es la estrategia que vamos a utilizar, ¿sale? La Ok, forma en cómo vamos a obtener la información. la información. Y instrumento es indica el medio por el cual esto se realizará. Es la De manera. manera física. Ok, esas Por son las ejemplo, diferencias. mi instrumento puede ser un cuestionario, una base de datos, una bitácora, un Ah, ok, anecdotario, un ok, diario de vida, ¿sale? ok, perfecto. Ok, listo. Vámonos con la que sigue. Técnica de interrogatorio. ¿Me ayudas, María, por favor? La técnica de interrogatorio puede ser, son formuladas unas preguntas y se hacen pues la encuesta. Ok. Por ejemplo, aquí dice, técnica que agrupa todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información al alumno. ¿Qué tipo de información se le solicita al alumno? Pues depende si se trataría un tema, por ejemplo, pues de una evaluación del conocimiento, pues a base de lo que se han visto de los temas. Y si, por ejemplo, lo que hemos visto también, saber y conocer de qué familia viene o cómo está en su familia, conocer en qué lugar viene, en su barrio, su estado, por ejemplo. Entonces ya de ahí se conoce. Está bien. Sí, pero miren, le vamos a dar honor a quien honor merece. Maestra Landy, ¿nos podría hacer una simulación de cómo se aplican los exámenes en segundo de preescolar? Por ejemplo, a ver, que me digan cuántos planetas forman el sistema solar. ¿Cuál es el planeta más cercano al sistema solar? Al Sol. Ok, ¿Cuál es el maestra planeta Landy, más perdón. interrogatorio? Usted va a llevar 5 preguntas, las que quiera. Nosotros somos sus alumnos de, de segundo grado de preescolar. Usted lleve la clase, maestra. Adelante. A ver, y ellos van a contestar, ok. ¿Cuántos planetas forman el sistema solar? ¿Me tienen que responder ahorita? Sí. Ajá, a ver, chicos, respondan. ¿Cuántos planetas forman el sistema solar? 9, 8. Oh, Ah, Maestra, sí, están porque 8, copiando. porque ya Maestra, había están copiando. Yo ya desaparecido 2. Plutón. ¿cuál es el planeta más lejano al Sol? Neptuno. Neptuno, Neptuno. ¿Y el planeta más cercano? Marte, El más cercano al Sol. Empieza con M. Empieza Mercurio. 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 Mire, ¿cuál es el planeta más grande? Júpiter, Bien, ¿cuál es el planeta rojo? Marte, Saturno. No, Plutón. El Marte, planeta rojo, Marte, el que tiene rojizo. Es Tierra, Marte. Marte, muy bien. Marte. ¿Cuál es el planeta que tiene anillos? Que ya se casó. Júpiter. Saturno. 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 Muy bien. Maestra Landy, una pregunta. ¿A los niños en segundo de preescolar se les aplica examen escrito? No. ¿Por qué? En algunas escuelas sí. Sí, todavía usan el examen escrito. Sí, o encierra, subraya, tacha. En algunas escuelas sí, todavía. Pero no Colorea. debería. Ajá, colorea, recorta, o sea, no escrito, sino por ejemplo, vamos a ver cómo recorta. Su examen es recortar. O su examen es colorear dentro del contorno sin salirse. ¿Sí? Es O ahí donde les miden la o psicomotricidad, ¿no? traza las letras, las vocales.
Ese es su examen escrito. O sea, la maestra le dice lo que tiene que hacer, o traza un círculo, traza un rectángulo. Ese es su examen. Pero tú cuando estás trabajando en la rutina, o sea, lo puedes ver, no es necesario que te sientes con el niño a aplicar ese examen escrito, sino durante el proceso tú estás viendo si lo hace, si no lo hace, en el juego, en la canción, en la dinámica. No debería ser escrito, o sea, debería ser en lo que tú observas de la dinámica de la actividad. Muy bien. Esta técnica de interrogatorio es eso, son los exámenes que aplicamos en preescolar. Una, por la etapa de crecimiento y desarrollo, no todos los niños alcanzan a seguir las instrucciones como debe de ser, pero todos los niños saben. Entonces, si tú le preguntas a cada niño lo que vio del contenido temático, te va a responder. Esta técnica de interrogatorio, espérenme tantito, les comparto pantalla otra vez. Esta técnica de interrogatorio nos sirve para evaluar el área cognitiva del niño, si está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. ¿Sale? Estas preguntas requieren su opinión, la valoración personal o interpersonal de la realidad basándose en los contenidos del programa de estudio. Si ustedes recuerdan, a la mayoría de nosotros nos hicieron exámenes en el kinder así. Esta es una técnica de interrogatorio. Bueno, no sé qué tan jóvenes sean algunos, a lo mejor a algunos se les tocó diferente, pero de los que nacimos del 93, que hubo una reforma educativa en los planes, para atrás, más o menos así se nos evaluaba, o de a 1 por 1, o de a 2 y 2, y ahí nos iban pasando. ¿Dudas con la técnica de interrogatorio? ¿Podrían aplicarla para recabar información con respecto a su proyecto con los niños o adultos o quien hayan escogido? ¿Qué tanto saben de las sumas o qué tanto conocen del contenido temático? ¿Sí? Bueno, me da gusto. Sí. Ok. Técnicas de interrogatorio, el cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Pues Se son formulan preguntas. preguntas, se hacen Son preguntas. diferentes preguntas desde el tema que se trata. Ventajas. Y puede ser como tipo cerrada, sí, no, pero o sea, sí, haces preguntas donde solo te cuentas sí, no, para que cuando tengan los resultados puedas, rápido puedas cuantificar cuánto te dijeron sí, cuánto te dijeron no, y no dejarlas en preguntas abiertas, porque es más difícil analizarlas luego. Es más difícil evaluarlas. Y no es más difícil, simplemente hay que tener el seguimiento de quién responde, cómo responde y de qué manera lo responde. ¿Sale? Porque a veces no entra en los criterios. Ponemos una pregunta abierta y nosotros esperamos que nos respondan lo que nosotros queremos y a veces al alumno se le quedó de otra forma y es ahí cuando causa conflicto. Muy bien. ¿Quién ha aplicado un tipo de cuestionario? Les Yo, refiero un ejemplo. Yo, En maestro, Google, ¿En qué? en teorías de aprendizaje. Muy bien. yo también. ¿Qué preguntaban? Bueno, mi tema fue de la dificultad de aprendizaje de un niño. Entonces, dependiendo de ese tema, yo le hice la entrevista a la maestra y entonces le preguntaba que, pues, eh, en qué momento se dio cuenta que tenía dificultad de aprendizaje y ya de ahí fue siguiendo de acuerdo el proceso de lo que me fue contestando, allí mismo fui haciendo las preguntas. Ok, ejemplo de cuestionario, técnica de interrogatorio, de acuerdo a un tema. Pregunta número 1 de tu examen, Vero, el de ahorita de evaluación, ¿cuál era? Yo no recuerdo. Landy, pregunta número 1 de tu examen de evaluación del ¿Qué aprendizaje. es sumar? Fue mi primera pregunta, ¿qué es sumar? Y los Ok. niños me lo podían decir oralmente. Michelle, sí, profe. Pues es igual. o sea, ¿qué es la resta? Ok, Juanita, ¿Qué es sumar? ok, Vero,
Quita la cara de confundida, sí respondiste Ya, bien. ya, Sí, sí no, respondiste bien. no, ya me perdí. No, sé sí qué. respondiste bien, pero Landy, Michelle y Juanita lo respondieron desde su proyecto. Tú sí respondiste bien, no te Ok. acuerdas. Esa es una técnica de cuestionario, ¿sale? A ver, pregunta número 1 del examen primer parcial. ¿Qué es evaluación? ¿Qué es aprendizaje? ¿Qué es evaluación del aprendizaje? ¿Qué es, qué otra les puse? Ya ni me acuerdo qué otra les puse. ¿Qué es la evaluación? Déjenme acuerdo. El que, Las dimensiones. ¿Qué es ¿quién fue, metacognición? que fue fundada por Maestro, es que no la hemos presentado prensa? el examen. El examen ¿Mandé? todavía no lo presentamos, maestro. No, pero el de auxiliares. El auxiliar sí, pero es solo de evaluación. Todavía no lo ¿Cómo? presentamos. El de auxiliares sí lo presentamos, pero ahorita el de evaluación que comenta usted, todavía lo vamos a presentar. No, entonces todavía no les digo las respuestas, olvídenlo. Ya no Olvídenlo, entiendo. olvídenlo. Maestro. No es cierto, era un cáliz, ¿no? Es de prueba. Todo lo Profe, que les diga es cierto. ¿ya presentaron el examen de auxiliares? Sí, Ya, a las Sí, 8 ya, de la a mañana. las fue el 8. primero, fue el primero, Fue a las 8 de la mañana. fue a las 8 de la mañana. Ay, no puede ser. Ok, Sí, yo mandé que íbamos a aprender examen, ya vamos a aprender examen, yo se lo mandé a todos. Pues, Muy bien, buena coevaluación. Ok, examen oral. ¿Quién ha hecho examen oral? ¿O ha presentado un examen oral? todos, creo que Yo, todos, ajá. ¿Cuáles todos, son las todos. características? Pues las preguntas, o sea, las preguntas, El maestro te pregunta. claro, lo que te pregunta el maestro. ¿Y tú como alumno? Contestas de manera Contestas, normal. Respondes, Tú pero, respondes, contestas. contestas a la así como pregunta. que tiende a ser como más, como que te pones más nervioso. Por No, decir un ejemplo, cuando nos preguntaban las tablas. A ver, 5 por 2, 3 por 5, 8 por 4. O sea, así, ¿no? Ok. Puede ser una evaluación. Otro. Eso es fácil, ¿no? Porque las tablas son mecánicas. Pero cuando dice Vero, a ver, Vero, ¿qué es la subjetividad del ser según Kant? Y dices, no, maestro, le entrego dos Ya ensayos, valió, por favor. ya valió porque ya hice Porque la pregunta el dura. contenido es abstracto, ¿no? Lo que tú puedes interpretar como subjetividad del ser, de acuerdo a Kant, es parte de tu percepción y lo que yo entiendo es parte de mi percepción, ¿sale? Ese puede ser una desventaja, ¿sale? Que a veces el alumno entiende una cosa, el maestro entiende otra cosa y la claridad y la precisión que queremos que nos dé el alumno puede ser totalmente diferente, ¿sale? Pero sigue siendo una técnica de interrogatorio. Ahora que si yo le pregunto, por ejemplo, a Dani, Sí, ¿qué es la metacognición? ¿qué es la qué? Pero La metacognición. tiene que ver algo con la mente. ¿Sí? O sea, sé que sí el cognitivo es ciertas cosas que pues que como que se almacenan en la mente, que son como que lo relacionas con algo y queda grabado en la mente, pero en sí meta no sabría decirle muy bien. Muy bien. Podría ser un estado supremo, ¿no? De evocación de información, de darle funcionalidad, de saber en qué otras áreas de mi vida lo puedo utilizar. Eh, Es Alejandra, como saber qué se va a lograr acerca o sea, en la mente en cierto punto. ok, eso que acabas de hacer, la forma en que acabas de responder es metacognición. Alejandra, ¿cuánto le ponemos a Dani en su examen oral? Solamente fue una pregunta.
Un 10. ¿Por qué? Pues creo que como que se pudo expresar bien. ¿Cómo que es mi amiga? Ah, no, no es cierto. ¿No? Muy bien, Ale, muy bien. Es importante que cuando apliquemos un examen oral no nos extendamos en las preguntas, porque normalmente se las aplicamos a un grupo de 3 a 5 preguntas sobre los ejes principales del tema y con eso, hay veces que una pregunta hace que el alumno te lleve a otro tema, otro tema, otro tema, o te dé un ejemplo y con eso es más que suficiente, ¿sí? Bien, Ale, bien, Dani. Entrevista, ya la comentábamos, ¿no? La del perfil de ingreso. Sí, Y ya Ok. está. sí, entrevista. De hecho, Podemos, en teorías del adelante. aprendizaje hicimos ¿cómo se llama? Una entrevista hacia ciertas dificultades que tenían los niños en general o gente adulta. Ok. ¿Hacia qué teoría estaba orientada o era nada más un tipo de evaluación diagnóstico? Bueno, en mi caso era hacia una niña con TDA. Ok. ¿Cuál era la intención de la entrevista? Pues, bueno, primero que nada era tanto hablar con la madre, porque pues la niña tiene 4 años, entonces pues no es como que tenga mucha información que dar en ese aspecto. Bueno, sí tiene información, pero pues como que no va a comprender ciertos temas más altos. Entonces, en mi caso, yo con la mamá, no solamente era el decir de que cómo se enteró que la niña tenía TDA, sino que desde atrás en el embarazo, porque influye mucho la cuestión de todo el embarazo, si tomó vitaminas, si fue un embarazo normal, si fue cesárea, si tuvo problemas durante el embarazo, si tuvo apoyo, si cuando estaban embarazadas, por si trabajaba o se cansaba mucho físicamente, porque igual eso puede a cierto punto pues, pues dificultar el embarazo. Y pues ya de ahí era, con la niña era pues cómo se llevaba alrededor con sus compañeros, ¿no? Si tenía problemas, igual con la maestra de, si tenía problemas de o sea, de captar de su atención o que era muy hiperactiva o cosas por el estilo. En el caso de ella, pues era muy, o sea, sí prestaba atención, pero era como que muy hiperactiva en ese aspecto, o sea, no podría estar en un solo lugar, entonces es como un proceso enorme porque también se hicieron estrategias para la casa, para que la madre pudiera implementar en casa, para pues apoyo a la niña y tuviera un mejor desarrollo pues en la escuela. Ok, muy bien. Ya se va a cortar 5 minutos y